Este ejercicio tiene que ver con el análisis de las relaciones entre 5 críticos literarios latinoamericanos, en particular de Baldomero Sanincano, colombiano, la también colombiana Luz Mari Giraldo, el uruguayo Ángel Rama, el peruano Julio Ortega y el brasileño Antonio Cándido. Lo más destacado que uno puede apreciar acá es una relación entre lo universal y lo particular. ¿A qué me refiero con esto? En todos los casos, tanto los escritores como los críticos están alimentados de la literatura universal. Los propios críticos dicen, bueno, como en el caso de Rama dice, bueno, Ernesto Cardenal tiene influencias en los poetas norteamericanos, obviamente Borges en los escritores europeos, pues García Márquez también, en fin. Toda esta tradición de escritores de principios, de mediados del siglo XX, incluso anteriores, pues obviamente se alimentan de lo europeo. Ya obviamente se reconoce también que las nuevas generaciones de escritores post-boom pues se alimentan también de nuestros grandes escritores, pero en términos generales todos se nutren de la tradición europea. Incluso los mismos críticos, los modernistas, están entre Europa y América Latina, recogiendo información sobre todo en París y trayéndola pues a través de los periódicos mexicanos y argentinos a América Latina. El caso de Baldomero Sanincano es similar, es colombiano pero vive mucho tiempo en Europa y escribe para periódicos de América Latina donde publican sus artículos y sus ensayos. Él está todo el tiempo obviamente mirando lo que sucede acá, pero con referencia a los valores de la literatura universal. Antonio Cándido señala, por ejemplo, que los estados nacionales en América Latina necesitan, en un momento, aceptan que necesitan nutrirse de la cultura europea, de los países explotadores. O sea, hace alusión como a este choque político entre nacionalismo, chauvinismo versus ideas internacionales. Pues. Entonces, en algún punto en Brasil se reconoce desde la crítica y desde las posiciones políticas que hay que nutrirse, y en toda América Latina, que hay que nutrirse obviamente de la cultura europea. En ese sentido, habría que decir que aunque autores y críticos pues se están alimentando de la cultura universal, eso no significa que lo que hagan los escritores sea simplemente reproducir lo que sucede en el mundo, lo que sucedió en la tradición europea o en la tradición norteamericana. Lo que están haciendo, lo que hacen los escritores latinoamericanos es construir una visión propia acerca del mundo. Según Ángel Rama, estamos construyendo una forma de vernos a nosotros y de concebir el mundo que estamos viendo y cómo lo vemos, y obviamente recogemos de formas universales, pero trabajamos sobre nuestro caso particular y devolvemos a la herencia de la literatura o al patrimonio de la literatura nuestra propia visión. No es una visión local, folclórica, pequeña, es una visión también universal porque alude a los grandes valores de la humanidad. Dice, por ejemplo, Antonio Cándido, el modernismo fue un momento crucial en el proceso de constitución de la cultura brasileña, afirmando lo particular del país en términos tomados de los países más avanzados. Más que nadie, los modernistas hicieron sentir la verdad, según la cual solo lo particular se universaliza, o como lo dijo Mario de Andrade respecto a la música. No existe música internacional y mucho menos música universal. Lo que existe son genios que se universalizan por ser demasiado fundamentales. Incluso en el caso de Julio Ortega dice, o en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, dice Julio Ortega, bueno, aquí lo que estaba pasando más allá de un análisis histórico sobre cómo fue la historia de los incas previa a la conquista y durante la conquista, qué pasó allí, lo que está diciendo es, aquí estamos presentando una visión puramente americana de qué fue lo que pasó allí. Ya no se trata de las crónicas de los exploradores españoles, conquistadores, como quieran llamarse, o descubridores, sino es una mirada latinoamericana, peruana, acerca de lo que allí sucedió. Una mirada mestiza desde esta perspectiva, o indígena, o propiamente americana, con todas sus combinaciones. Ángel Rama dice, por ejemplo, que los escritores latinoamericanos funcionan dentro de un marco internacional, pero dando una respuesta desde su lugar americano, que las respuestas que damos
en términos culturales a las exigencias internacionales que nos hace la cultura es, miren, nosotros mostramos cómo inventamos el mundo, cómo lo estamos concibiendo, cómo queremos vernos, cómo queremos ver y cómo vemos nosotros el mundo. Pero como decía, todo este trabajo de lo universal y lo particular es, partimos de lo universal con una mirada particular y entregamos al final una creación que combina las dos cosas. Combina los elementos de nuestra tradición universal literaria, pero con estos asuntos propios nuestros y con esta mirada propia nuestra, pero que refiere obviamente a la condición humana, a todo aquello que hace que alguien se conmueva, que se conmueva su alma, su espíritu. Otro tema común en estas obras es el juicio sobre las obras. El juicio, los críticos son censores, son los clasificadores entre lo bueno y lo malo, unos tribunales de inquisición, o son personas que amplían la mirada sobre sobre todo el panorama de escritores. Aquí entonces quisiera hacer un contraste de lo que dice Cataño, por ejemplo, sobre Baldomero Sanín Cano como una de estas personas que tiene una mirada panorámica poco juzgadora, dice, entre otras cosas. Su aproximación a los textos literarios era abierta y ajena a la perceptiva. Para Sanín, la polémica era el ejercicio deformado de la crítica, la reyerta en desmedro del entendimiento. El crítico era un analista, no un censor ni un clasificador de mercancías. Sin embargo, el mismo Cataño le reprocha que le falta un poquito de ser incisivo y un poco más fuerte y contundente en sus juicios. Ángel Rama dice, por ejemplo, que en América Latina no hay escritores menores y no condena, por ejemplo, cuando le preguntan sobre si los escritores latinoamericanos que escogieron estos temas propiamente nuestros, como El dictador, ¿no? Que hay como 5 o 6 horas, dice, miren, el tema no es lo que importa, lo que importa es finalmente el valor literario de lo que se escribe. Entonces tampoco está diciendo, condeno este tema o aquel. Y dice que no hay escritores menores en América Latina. Y respecto a los escritores posteriores, algún, por ejemplo, se le pregunta y dice que hay algo ahí interesante, que encuentra que hay muchos que son directos, que son crudos y que ya no tienen este lenguaje, esta artesanía del manejo del lenguaje que tenían escritores como Vargas Llosa o García Márquez, pero que están presentando algo muy interesante. En contraste, Lumar Giraldo, por ejemplo, reprocha ya en el ámbito puramente colombiano que todos los escritores posteriores a García Márquez y a Álvaro Mutis son muy directos, que hablan de un mundo coyuntural, de un mundo inestable, escéptico, vacilante y depresivo, y que sus formas de expresión también corresponden con esta inmediatez. Un poco como añorando lo que pasó, la visión utópica, esa visión un poco más compleja, más densa, más profunda y grave, quizás, si pudiera uno decirlo así, de los escritores anteriores. Entonces, todo esto permite preguntarse, bueno, ¿qué realmente qué debe hacer un crítico? O sea, hacer estas valoraciones, estas distinciones para decir que algo es mejor o peor, para decir, bueno, aquí está pasando algo distinto, no necesariamente peor, sino que yo valoraría en los críticos esa capacidad de mirar todo el panorama de lo que está sucediendo e ir diciendo acá y esto acá, y que después los lectores vayan juzgando con qué se queda. Porque al final el camino que vaya a tomar la literatura o las valoraciones que se vayan a hacer y aquello que vaya a perdurar dependerá de la historia misma. Y a veces es demasiado pronto para juzgar escritores o movimientos en sus inicios. Pero bueno, en lo pero quizás sea un momento muy crítico también para la literatura desde la perspectiva de tanta publicación que hay y de tanto autor, porque en todo caso también habría que decir que el planteamiento de que no hay escritores menores en América Latina también se ve como una exageración, como un exceso de amabilidad con los escritores. Pero bueno, para concluir, yo rescataría de los críticos el que frente a lo que hacen el trabajo en América Latina de estos críticos es ver qué está pasando en el mundo y ver lo que sucede acá y hacer estas interrelaciones sabiendo que realmente la literatura es una sola y lo que podemos aportar es una visión particular, pero que no tenemos ni el monopolio de tener una mejor literatura ni algo que se salga allá, ni algo propiamente nuestro que sea por ello más valorable que lo universal. Ni desechar lo nuestro versus lo universal tampoco. Entonces es entender que la literatura es una sola y que lo que podríamos aportar como propiamente americanos quizás sean propias
nuestras historias y la forma particular en que el mundo se nos ha mostrado a nosotros.